Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que gracias a su red de 45 canales de televisión a nivel nacional, en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, se difunde este programa en reiteradas ocasiones durante toda la semana. En esta ocasión nos acompaña Jessica Jaramillo, quien es consultora en temas sociales y políticos, conocida por varios aspectos que vamos a topar en la entrevista, en este diálogo, pero entre sus detalles de hoja de vida, que es extensa por los resultados obtenidos, es abogada en la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en Derecho y Reforma del Estado, además de eso una maestría en Estudios Políticos obtenida fuera del país, especialista en campañas electorales por la Universidad George Washington, consultora en temas de transporte, transparencia, equidad, democracia, autora de varios libros y además de eso tiene una columna editorial en el diario El Telégrafo. Qué gusto que nos acompañe Jessica en el espacio de SECREA. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por recibirme. Realmente es importante pues dialogar sobre los diversos problemas del país, ¿no? Sí, temas del país, temas de Quito, temas sociales, temas políticos, temas del municipio de Quito. Algunos aspectos vamos a topar en estos 30 minutos. Pero primero la erradicación de la violencia de género, que ha sido uno de los temas que tú desde hace mucho tiempo atrás lo has venido impulsando. El gobierno actual, la asamblea actual, de alguna manera lo está impulsando, lo está apoyando para que esto se vaya eliminando. Bueno, yo creo que es lamentablemente lamentable lo que está pasando en el país después del proceso de pandemia, ¿no es cierto?, en donde las mujeres, los niños y las personas que viven violencia en términos generales han estado encerrados con sus agresores, o los procesos como por ejemplo en el ámbito de justicia no tenías tú una ventanilla para poner una denuncia, la fiscalía exactamente lo mismo. Posterior a esto, el post-pandemia le requiere al Estado ecuatoriano volver a revisar este tipo de políticas que no están tomadas en consideración desde el ámbito, digamos, de fortalecerlo a través de redes que puedan sostener, contener a quienes viven violencia, sino que incluso presupuestariamente hablando, todo lo que es violencia de género o prevención no se ha trabajado. Los gobiernos locales tienen ahí una responsabilidad enorme. Por ejemplo, los gobiernos locales, municipios, consejos provinciales, prefecturas, juntas parroquiales, pueden hacer un trabajo de prevención, pueden establecer redes de contención incluso, pero eso no existe en nuestra realidad. Y lamentablemente seguimos con unidades de flagrancia que tienen que recibir a mujeres en condiciones difíciles, ¿no es cierto?, agredidas, golpeadas, sangrando muchas de las veces, y esta condición de indignidad para una víctima no se ha tratado, ni en el ámbito de la prevención, ni en el ámbito de la contención, la atención a las mujeres víctimas de violencia. En otros países, cuando tú tienes un caso de estos, lo que sucede es que vas directamente hacia el ámbito de salud, a un hospital público, a una clínica ya sea privada o pública, ¿no es cierto? Y a través de ese espacio es ahí en donde te receptan la denuncia, receptan todos los primeros elementos que se puede contener para una investigación penal, y no se somete a la víctima a este maltrato que está sometida en el ámbito judicial. Se dijo hace unos instantes del término la indignidad que está viviendo, en este caso muchas mujeres ecuatorianas, por este maltrato que reciben de sus parejas, de sus convivientes. En este sentido, las cifras de abuso sexual, las cifras de este tipo de, qué sé yo, por no utilizar un término fuerte, de torpeza que muchas veces el ser humano, en algunos casos las mujeres también, y los hombres en su gran mayoría, se ha visto por parte del gobierno, de la sociedad, de algún organismo privado, fundación, ONGs, apoyo a esta actividad. Realmente lo que hay es a través del Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se tienen algunos convenios con, por ejemplo, casas de acogida, se establecen rutas, protocolos, políticas, pero lo que se debería hacer, que está en la cancha del Consejo de la Judicatura, no se lo hace.
por ejemplo, tener realmente jueces especializados, que no los tenemos. Jueces especializados en materias de violencia, en género. El género tiene que haber una transversalización. Siglo XXI y no tenemos todavía No tenemos. Incluso la gran mayoría, y hay un mapa, yo tengo ese mapa de cómo están compuestas las unidades judiciales. La gran mayoría de cantones del país, y los cantones más pequeños, tienen unidades multicompetentes. Es decir, que el mismo juez que hace civil, hace penal, hace todas las materias, tránsito, hace también violencia de género. No hay la verdadera especialización. Eso solamente lo encuentras en las provincias más grandes, en los cantones más grandes, Quito, Guayaquil, Cuenca, un poco el centro del país, las ciudades más grandes, pero en donde realmente se necesita, no existen jueces especializados, sino la gran mayoría multicompetentes. Lo que debería ser la excepcionalidad, porque eso te dice el Código Orgánico de la Función Judicial, que eso debería ser una excepción, el juez multicompetente. Pero en este momento es al revés. Luego tienes en el ámbito judicial una serie de trabas, los procesos se demoran, no se actúa de manera rápida y eso genera también una revictimización porque la víctima de violencia tiene que estar atrás del proceso judicial con toda la carga emocional y psicológica que eso refiere, ¿no? Y lamentablemente no hay una atención adecuada. Adicional, yo quiero aterrizar en lo que es la estabilidad de niños, niñas y adolescentes. Actualmente tenemos procesos muy complejos en lo que tiene que ver con, por ejemplo, juntas de protección de derecho. Las juntas están en una situación compleja, no despachan rápido, se despacha a veces a los 6 meses, 3 meses, 4 meses, y eso empieza a generar conflictos porque se supone que las juntas de protección deben ser las que de manera inmediata actúen dentro de la localidad, porque las juntas son cantonales, pertenecen a los municipios. En el caso de las juntas que tienen que ver con el Distrito Metropolitano de Quito, tienen muchas falencias, les falta, por ejemplo, tener un sistema para ir revisando cuáles son los procesos, no hay procesos dentro de juntas de manera adecuada, no se llevan los expedientes de manera adecuada, y eso empieza a generar un problema a nivel de servicio a la comunidad, porque si tienes demasiada carga de trabajo o no tienes papel, no tienes impresora, no tienes elementos básicos para que pueda funcionar, entonces simple y sencillamente va a haber afectado el servicio como tal y no va a trabajar de manera inmediata. Entonces hay que repensar todos estos modelos, principalmente a nivel local. Principalmente a nivel local, tomando en cuenta que son aspectos que la sociedad demanda, los abogados demandan, las mujeres demandan. Vamos al tema político. Guillermo Lasso está ya poquito más de 5 meses en el poder. ¿Consideras tú que ha cumplido las expectativas que los ecuatorianos tuvieron cuando él llegó a la presidencia? Yo creo que hay que partir de que no hubo mayor expectativa. Es decir, hay que partir de que habían 2 candidatos, ¿no es cierto?, que no eran quizá el ideal de candidato que quieren los ecuatorianos, pero que había que elegir entre una u otra opción. Y el pueblo ecuatoriano eligió a Guillermo Lasso por sobre la opción del correísmo, ¿no? Y frente a eso, yo creo que lo que ha hecho Guillermo Lasso en un primer momento es muy importante. El plan de vacunación, por ejemplo, es esencial y ha sido esencial para que podamos empezar a retomar las actividades económicas. El plan de vacunación tiene que ver incluso con el garantizar la salud en términos de evitar o empezar a salir de la pandemia, ¿no? Y evitar mayores muertes que sean ocasionadas por el COVID. Ese es un primer hito, que es un hito importante. Sin embargo, yo creo que a nivel político a Guillermo Lasso le ha faltado entender o comprender de mejor manera cómo funciona la política en el Ecuador y cómo funciona la política en el Parlamento. Estamos hablando de que, por ejemplo, no tiene un operador político que permita hacer los acercamientos necesarios con el Parlamento. ¿Y eso no hace la ministra de Gobierno, tal vez? Sí, ¿O falta un poco? Lo hace la ministra de Gobierno. Yo creo que ella ha tenido un buen desempeño, ¿no es cierto? Recuerda usted que no había ministro de Gobierno unos meses, ¿no? Hasta que por la situación de César Monge, su situación un poco complicada, se prefirió entrar en el proceso de vacunación y de alguna forma descuidaron la parte política, y ese descuido tiene esas consecuencias que le estamos viviendo el día de hoy. Un político, un presidente de la República, y en todos los estados del mundo se tiene esto, tiene un operador político para el Parlamento.
una persona que pueda entablar diálogo con el Parlamento. Esto no quiere decir que negocie por debajo de la mesa, no. Clarito, pero sí, que entable diálogo con el Parlamento y ese diálogo le permita sacar leyes importantes. El tema de la norma, ¿no es cierto?, de la ley creando oportunidades, me parece que no tuvo un proceso de socialización adecuado, primero con la población y luego con la Asamblea. ¿No se socializó o de alguna manera incumplió varios de los detalles o requisitos que la Asamblea ha anunciado? Es por eso que el CAL no lo aceptó. Mira, por ejemplo, ahí hay temas que son esenciales para la gente. El asunto de los trabajadores. Ya. Ese tipo de temas que son tan sensibles, si tú conoces, tienes experiencia política, sabes que tienes que entrar en un proceso de diálogo, primero, y después mandar la ley. Te puedes demorar 1 mes, 2 meses más en enviar la normativa, pero el diálogo con los sectores que hacen parte de estos espacios, ¿no es cierto?, de todo el ámbito laboral, es indispensable para que cuando llegue la ley al legislativo tenga legitimidad. De acuerdo. Si no tiene legitimidad, obviamente va a pasar lo que pasó con la ley. Entonces, queda claro el criterio expuesto. Faltó diálogo por parte de la presidencia de Carondelet con la Asamblea Nacional para que sea receptado ese proyecto de ley creando oportunidades de mejor manera. Y con la sociedad. Es decir, por ejemplo, con los sectores de trabajadores, con los sectores empresariales, en el caso de lo que tiene que ver con las reformas de carácter laboral, con la propia comisión de los trabajadores de la Asamblea Nacional, ¿no? Pero creo yo que tiene que ver con esta falta de experiencia de saber cómo maneja o cómo se maneja en los temas políticos y cómo se manejan los temas con Asamblea Nacional, y el no tener un operador político que tenga claridad sobre cómo está funcionando la Asamblea y cómo funciona el resto del país, porque por ejemplo el presidente de la República no puede estar desconectado de los gobiernos locales. Imposible. Debe tener una persona que pueda hacer el puente con los gobiernos locales, que por lo general es el ministro de Gobierno, y este puente con los gobiernos locales también le va a permitir tener diálogo y tener o posicionar algunas normas, leyes que son necesarias en el Parlamento. Importante destacar estos términos, ¿no es cierto? El nexo, el vínculo entre el gobierno y la Asamblea Nacional. Entendemos y vemos que algo se ha hecho, pero importante que eso se vaya fortaleciendo. Ahora, las tibias y reducidas protestas que hemos visto en los últimos días por parte del sector indígena, dejan tal vez del criterio de que el sector indígena de alguna manera no hizo eco a la propuesta de sus dirigentes, o sencillamente se sienten contentos y tranquilos con el proceso político, o cómo percibir estas protestas que no tienen nada que ver con las protestas anteriores como la del 2019, que fue tan crítica para el país. Yo creo que vivimos otro momento político. ¿Ya? Y los políticos tienen que entenderlo. Ese momento político pasa por tener un proceso anterior al COVID y hoy un proceso post-COVID. El post-COVID es complejo. De los 4, nosotros tenemos un poco la idea de Quito, que es lo que pasa en Quito, ¿no? Pero de los 4 miembros de una familia, 1 tiene trabajo y los otros 3 no tienen ingresos. Así es. Entonces, por ejemplo, el nivel de desempleo que tiene en este momento el país es grave. De la población económicamente activa, el 60% se encuentra en la informalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen seguridad social, que no tienen ingresos permanentes, que a lo mejor hoy tienen un salario de 200, 300, 400 y el otro mes no sabemos de cuánto. Es decir, ese tipo de condiciones son las que están sobre el tapete. Mientras que los dirigentes sindicales, los dirigentes de cierto sector del movimiento indígena tienen otra lógica y otra digamos, imagen de lo que está viviendo actualmente el país. Y sí hay que hacer una diferenciación entre el país urbano y el país rural. Evidentemente hay unas diferencias enormes. Y también es importante establecer y señalar que este país no ha tenido durante muchos años una reforma agraria. Yo te diría décadas que no hay una reforma agraria. No hay una priorización del diálogo con los agricultores, por ejemplo. Con el sector de los arroceros, que también ha sido parte de la paralización, pero con los agricultores en general, con los ganaderos en general, con quienes están en el campo de manera permanente, para quienes no hay créditos. Si tú vas, por ejemplo, el día de hoy con un salario de $400 en el banco y tienes más deuda que ingresos, evidentemente nadie te va a dar crédito. Y ese es el caso de los agricultores y de la gente que está viviendo en este momento en el desempleo. A un emprendedor, a una persona que salió de su trabajo y quiere emprender un negocio, nadie le da crédito, porque no tiene ingresos. O sea, esa es la línea de los bancos.
mientras eso se siga manteniendo, no vas a poder reactivar el país o reactivar el aparato productivo o impulsar los microemprendimientos para la gente que quiera plantear una microempresa, una cosa familiar. Es muy complejo hacerlo. Totalmente de acuerdo. O sea, la hora actual en el Ecuador, como acabas de señalar, post pandemia, es la hora del apoyo a la microempresa. Exacto. A los emprendedores, porque la gran empresa se sostiene, se mantiene, tuvo sus ahorros y logra mantenerse. Así es. La mediana empresa con un poco más de esfuerzo, igual que la pequeña hasta cierto punto, pero la microempresa, que es la gran mayoría de ecuatorianos que tienen su propio negocio, necesitan apoyo, necesitan crédito, asesoría, necesitan muchos factores, y bien señalas, es momento del apoyo a esos sectores. Ahora, estamos viendo de que el próximo 10 de noviembre, a las 5 de la tarde, el presidente Guillermo Lasso ha convocado al señor Leonidas Issa a un diálogo para limar asperezas. ¿Se limarán asperezas o sencillamente será una reunión más? No sabemos si irán a asistir, ¿no? Yo creo que hay una suerte de politización del conflicto. Es decir, primero, el gobierno tiene la responsabilidad de haber dejado escalar el conflicto. Así es. El gobierno debía evitar el conflicto, debía poner parches para no dejar escalar el conflicto. Esto ya visto desde una manera un poco más incluso estratégica, ¿no? Pero eso por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto? En el otro lado hay una politización del conflicto. Y esa politización conlleva a que primero no haya el respaldo de toda la población, que el reclamo puede ser muy justo, pero esa politización evita que haya un respaldo mayor de la población. Y por otro lado, el tener un discurso de cero diálogo es problemático, ¿no? Porque yo creo que el país ha vivido 14 años de cero diálogo, de imposición tras imposición tras imposición, y vemos ahora cuáles son las consecuencias, principalmente en el ámbito financiero, en la deuda pública, como Estado ministro del país. No podías ni siquiera cuestionar que haya un caso de corrupción, porque enseguida entonces era el periodicazo, la sabatina y este tipo de cosas, ¿no es cierto? Que yo creo que el país tiene que salir de esa edad de piedra y empezar a dialogar. Hay que plantear como herramienta, hay que rescatar como herramienta clave de la política el diálogo permanente. Uno de los factores importantes, yendo al tema de Jorge Yunda, uno de los temas importantes es lo que en tu hoja de vida destaca, que eres una de las dos autoras, porque fueron dos damas, ¿no es cierto?, dos profesionales que impulsaron todo el proceso para que se ejecute la salida del exalcalde, el doctor Jorge Yunda Machado. ¿Cuál fue la razón de fondo? Porque los ecuatorianos que ven, que están enterados por la radio, la televisión, la prensa escrita, conocen lo que la prensa menciona. Pero la razón de fondo para que ustedes hayan impulsado ese proceso y al final Jorge Yunda haya salido de la alcaldía, ¿cuál fue? Mira, creo que es el sentimiento de todos los quiteños, el hartazgo de los escándalos de corrupción, el hartazgo del cinismo, el hartazgo de usar todo lo que tiene a sus manos o en sus manos para silenciar, comprar o creer que cuando uno tiene el poder todo se compra y todo se vende. Creo que esa forma de hacer política le hartó al quiteño, le hartó a la gente. Y yo creo que lo que hicimos nosotros, que además teníamos de alguna manera una información adicional, porque desde la fundación que yo presido, con el apoyo de la cooperación... Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Ahí lo conformamos, pero antes de este proceso, en el año 2020, desde la fundación que yo presido, que trabajamos mucho con la cooperación, hicimos un proceso de veedurías a nivel de varios municipios. Entonces hicimos en el 2020, o sea, te estoy hablando antes del proceso de remoción, hicimos veedurías ciudadanas en Cuenca, Puyo y Quito. Y el proceso de veeduría de Quito se logró conformar con técnicos, con un experto en políticas públicas, un experto en temas de transparencia y anticorrupción, un experto en temas de movilidad y un experto en temas de urbanismo. Entonces, realmente con esta información logramos obtener muchísimos documentos dentro del municipio. Solicitamos a la Comisión de Participación Ciudadana, en ese momento que nos reciba, se hizo una resolución en donde se dispuso que nos entreguen toda la información, todas las secretarías. Yo, por ejemplo, tengo toda la información que corresponde a los contratos que hicieron las administraciones zonales con GEINCO. Es increíble cómo Administración Zonal Quitumbe, $1 millón a GEINCO. Administración Zonal Calderón, $3 millones. Administración Eugenio Espejo, $1 millón.
La delicia, $1 millón. Y ahora que ya hay los exámenes especiales, ninguna administradora zonal se hace responsable y dice, fueron los técnicos. Pero sí está clarísimo, ¿no es cierto?, que si el técnico actúa es porque hay una recibió disposición, jerárquicamente pues, ¿no? una disposición. Ahora, exacto. el error del técnico es no haber solicitado que la disposición sea por escrito. Pero bueno, entonces, cuando ya tenemos toda esta información, incluso del tema de MOP, el tema de MAP, que es mucho más complejo, tengo absolutamente todos los documentos que corresponden a los contratos que se suscriben con EMAP. Y que a partir de eso empezamos a decir, bueno, aquí hay una serie de cuestiones que están mal, y planteamos 17 causales. Yeah. Entre ellas todas estas de los contratos que te comento, ¿no? Y una de ellas, que fue la que salió, aprobada por el Consejo, fue el incumplimiento porque hay una ordenanza de participación ciudadana en donde señala claramente que la máxima de esta ciudad es la Asamblea de Quito y que el municipio, en este caso el alcalde, tiene obligatoriamente que comunicar a la Asamblea de Quito la ejecución presupuestaria, que no es un tema menor. Y no es un tema menor porque el presupuesto, y esto yo creo que hay que empezar a discutirlo con la gente en los barrios, en las comunidades, cómo alimentamos el presupuesto del Estado. En este caso el gobierno local, en el caso del municipio de Quito, un porcentaje que deviene de la asignación presupuestaria, otro porcentaje de rentas locales, es decir, todo esto, ¿no? Que cómo se arma el presupuesto. Muchas de las veces hasta con deuda, ¿no? Y la gran parte de los municipios del país están endeudados. Solo el municipio de Quito tiene una correlación de 8-2, es decir, que el 80% del presupuesto es gasto corriente y el 2% de inversión, lo que es gravísimo. Y eso hay que empezar a cambiarlo, ¿no? Cuando encontramos esto, nos dimos cuenta de que habían estos incumplimientos y planteamos el proceso de remoción que había sido planteado anteriormente por otro señor. Y no teníamos, te digo así muy sinceramente, la confianza absoluta de que este proceso salga porque habían algunos elementos que nos hacían dudar. Entonces conformamos en ese momento el Frente de Profesionales y con todos los insumos que teníamos desde la fundación y desde la veeduría ciudadana que nosotros habíamos organizado, pues empezamos a redactar el documento y hacer el proceso de remoción. Yo les anticipo, estoy ya escribiendo un libro sobre el proceso de remoción para que esto quede sentado porque es un proceso histórico. Así es. Nunca antes, primero en Quito, ni en el país se ha dado lo que se ha dado en Quito, pero buscamos experiencias a nivel de América Latina y tampoco existen. Entonces, digamos que Quito termina siendo pionera en el proceso de remoción en América Latina, porque el proceso de Petro en Colombia, en Bogotá, fue un proceso administrativo, disciplinario, y por eso la Corte Interamericana pues le dio la razón a Petro y falló en contra del Estado colombiano. Pero en el caso del Ecuador no, porque en nuestra legislación ya están incorporados varios elementos de la Comisión Americana de Derechos Humanos, de la Convención, Americana de Derechos Humanos, y también están varios elementos incorporados que tienen que ver con normativa, por ejemplo, de participación ciudadana, y como este es el primer proceso en América Latina ciudadano que termina en la remoción de un alcalde. Interesante, y quisiéramos ser, claro, portavoces del lanzamiento, presentación de ese texto, de ese libro. Una pregunta final y se nos puede responder de manera muy, muy concreta. Santiago Guarderas, el actual alcalde de Quito, ¿cuenta con el apoyo ciudadano o simplemente ya es el alcalde, entonces esperemos a que acabe su proceso, su periodo? Lo segundo. A ver, yo creo que es importante señalar porque primero nosotros no somos parte de la administración del municipal y eso yo tengo que dejarlo clarísimo siempre, porque este ha sido un proceso ciudadano y hay que mantenerlo como tal. Ninguna de nosotros, ninguna es parte de la administración. Luego, yo creo que no es fácil asumir una alcaldía en esa condición, ¿no? Es muy complejo, tienes que entrar a resolver problemas y afirmar cosas que a lo mejor no te gusten. Eso sí es grave. Entonces, creo que la tarea que tiene no es fácil, es dura. Tiene un consejo metropolitano que no ayuda, con 4 concejales específicos que están en el boicot permanente, 4 específicos que son de la línea de la señora Maldonado y del correísmo. Y por otro lado, creo que tampoco muchas de las veces se tiene el total control sobre el municipio, porque hay una cosa que hay que hacer, llegar y hacer a ese municipio, que es hacer toda una evaluación de personal, una evaluación de perfiles de puestos,
Hay instituciones en el municipio que tienen asignación presupuestaria y que no sabes ni cómo la gastan. Entonces ahí hay que entrar a hacer una reforma completa de la estructura municipal y de los funcionarios municipales, y yo no veo que esta administración de transición, porque para mí esta es una alcaldía de transición, lo esté haciendo. Creo que no lo están haciendo, creo que están tratando de ir sobre la marcha de las cosas. Y claro, como todos, tendrá a lo mejor el doctor Guarderas la idea de querer reelegirse, quizá como todos los que quieren entrar en el proceso electoral, está en su derecho, pero ya el pueblo de Quito lo dirá. Y yo creo que en el caso de la ciudad merecemos tener una administración honesta, decente, que esté a la altura de la ciudad que tenemos y que quiera cambiar las cosas, porque este municipio hay que cambiarlo y hay que cambiarlo de manera radical. Parecería que el famoso Quito Luz de América quedó en las páginas de los libros de historia, y lo importante aquí con este análisis y lo que hemos visto, quienes somos quiteños, vivimos en Quito y el país entero, es los sucesos y los hechos que en Quito, la municipalidad y todo el proceso de los últimos años, los últimos alcaldes, no el último alcalde o el penúltimo alcalde, sino todo el proceso anterior, ha demandado y ha dejado un municipio hasta cierto punto bastante lastimado. Queremos agradecer a Jessica Jaramillo por sus criterios, por su conocimiento, por su análisis, con la certeza de que le tendremos nuevamente en este espacio, y a ustedes amigos, como siempre, un gusto y hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, se crea, presentó Realidad Nacional.